con todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la exposición. No sé si quedó alguien pendiente del día anterior. No, doctora, hoy día le toca al grupo 4. Ok, entonces vamos a comenzar con el grupo 4, por favor. ¿Le podría dar el paso, doctora, por favor, a la compañera Odalis para que proyecte? Listo. Ya, ok. Adelante. Ya, bueno, sí están viendo. Sí, Odalis. Sí. Ya, bueno. Por motivos de mi internet mantendré la cámara apagada, pero bueno, ya. Bueno, vamos a hablar sobre los métodos de manipulación basados en el cuerpo. Los integrantes son Miguel Macías, Kaela Plaza, Carla Romero, Jaime Valencia y mi persona, Odalis Burgos. Bien, ya. Estos métodos son tipos de tratamientos en los que un terapeuta mueve o manipula una o más partes del cuerpo del paciente. Se puede usar para tratar el dolor, la tensión, ansiedad, así como para brindar bienestar general. Entre los ejemplos de estos métodos de manipulación que nosotros podemos encontrar está la quiropraxia, osteopatía, aromaterapia, masajes, entre otros. Algunas de estas terapias provocan lesiones cuando no se los realiza de una manera correcta, de una manera adecuada, que pueden confundirse bastante con traumas. Se piensa que estas terapias son para estimular la energía y permitir que las toxinas se eliminen del cuerpo. Sin embargo, muy pocas investigaciones de alta calidad han evaluado su eficacia. Vamos a hablar de uno de los métodos de manipulación, que sería la quiropraxia. Esta quiropraxia es un tipo de medicina alternativa que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético y de los efectos que estos tienen sobre el sistema nervioso y la salud en general. Se basa bastante en los tratamientos manuales, que incluye el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares o de tejidos blandos. El origen de esta quiropraxia viene o se remonta en el año de 1895. El nombre proviene de la palabra griega que significa hecho manualmente. Las raíces de la profesión se pueden rastrear hasta el comienzo del registro del tiempo. Esta quiropraxia fue desarrollada por Daniel David Palmer. Él era un doctor que deseaba encontrar una cura para las enfermedades y padecimientos que no empleara fármacos. Estudió la estructura de la columna vertebral y el arte antiguo de mover el cuerpo con las manos, es decir, la manipulación que se le empleaba al cuerpo. El doctor Palmer fundó la escuela de quiropraxia Palmer, que todavía hoy existe. Se dice que la quiropraxia es la tercera profesión sanitaria en el mundo después de la medicina y la odontología. ¿Cómo funciona esta quiropraxia? La quiropraxia tiene como función la integridad de la fluidez del sistema nervioso. Este permite que las vértebras se muevan de nuevo a su posición original. Los ajustes van acompañados algunas veces de un ruido, como un crujido, que no siempre se va a manifestar de manera, que no siempre se va a manifestar. La finalidad primordial de recibir ajustes es el restablecimiento del cuerpo, es el restablecimiento del cuerpo a su estado natural de salud óptima. Como el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de curarse a sí mismo y de mantener su propia salud, el enfoque principal es simplemente el de eliminar aquello que interviene en su funcionamiento.
Evidencia científica. Bueno, según revisiones de Cochrane y la revista de la Asociación Médica Americana, la quiropráctica es una opción por lo menos igual de efectiva que las habituales para el manejo del dolor lumbar, agudo y crónico, mejorando la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes. Según las revisiones de Cochrane, la quiropráctica es más efectiva que otras opciones habituales para el dolor cervical agudo y subagudo. Según también la revisión sistemática de Bromford, la quiropráctica es efectiva para el tratamiento del dolor lumbar de cualquier duración, migraña, cefalia cervicogénica, mareo cervicogénico, dolor cervical agudo y subagudo y varios trastornos de las extremidades. Siguiente. Campo de acción. Bueno, la quiropraxia sirve para realizar ajustes manipulaciones de la columna vertebral u otras partes del cuerpo. Y su objetivo es corregir problemas posturales, es decir, de postura del cuerpo, y aliviar el dolor y asistir la capacidad natural del cuerpo de curarse a sí mismo. Se emplea en enfermedades o hernias del disco vertebral, escoliosis, luxación o subluxación de los huesos de la columna vertebral, dolores de espalda y cuello. Bueno, en hernias del disco vertebral, déjala ahí. En hernias del disco intervertebral, las hernias discales se generan cuando los discos intervertebrales salen de su lugar y esto provoca una presión sobre algunos nervios o la médula espinal. En la escoliosis, los síntomas que se pueden observar en este tipo de enfermedad son los hombros disparejos, la cintura dispareja o un omóplato que parece más grande que otro. Y por lo general este mal no produce dolor, pero es muy importante poder tratarlo y que no cause daños a largo plazo. Las luxaciones o subluxación de los huesos de la columna vertebral, esta lesión puede ocurrir en cualquier parte de la columna y suele generar mucho dolor en la zona afectada. Suele generar también inflamación en la compresión de los nervios o venas que pueden circular por esta zona. Y el dolor de espalda y cuello, que al momento de descomprimir las vértebras se va a generar relajación en la zona y se va a poder aliviar los dolores. Siguiente. Método de aplicación. ¿Cómo funciona? Está compuesto por una camilla, la cual está conectada a una computadora con un software exclusivamente diseñado para este procedimiento. Antes de iniciar, se configuran todos los datos del paciente, es decir, el peso, la talla y resistencia al dolor, que son datos bastante importantes, pues porque en base a esto, el equipo va a realizar movimientos multidimensionales que van corrigiendo las desviaciones que pueden tener la columna. Y va a mejorar el estado y también el sistema nervioso. En la mayoría de los casos, también se necesita más de una sesión para poder corregir estos problemas. Y generalmente estos tratamientos duran varias semanas. El quiropráctico puede sugerir entre 2 a 3 sesiones cortas a la semana al principio, pero cuando ya va mejorando, estas sesiones solo durarían unos 10 a 20 minutos cada una. Siguiente. Ventajas y desventajas. Mejora el dolor del cuello, reduce la dependencia de los analgésicos opioides, alivia el dolor de espalda, posible reducción de los síntomas de la osteoartritis, alivia síntomas del dolor de cabeza y tratamiento más asequible para el dolor de la espalda crónico y carece de contraindicaciones. Bien, hablando un poco sobre osteología, que fue el tema que me tocó, Antes de comenzar, quiero aclarar algo sobre la quiropraxia. Bueno, el fundador no fue médico, fue un curandero que estuvo hasta encarcelado por practicar la medicina. Efectivamente, él fundó la escuela de quiropraxia que hasta ahora persiste. Y bueno, en Estados Unidos pues es una profesión sanitaria, pero en algunos países, bueno, aquí en Ecuador, por ejemplo, es una terapia alternativa. No tiene nada que ver con la fisioterapia, que sí es una profesión sanitaria que se estudia en la universidad. En España lo mismo, se estudia la fisioterapia, pero no... ahí, bueno, hay unas técnicas que pueden estar puede usarse la técnica de quiropraxia dentro de esa
rama sanitaria, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, pues hay una escuela de quiropraxia que esa profesión pues tarda como 5 años, o sea, realmente pues es una carrera sanitaria reconocida y en muchos países también es reconocida. Y también aclarar que las terapias de manipulación basadas en el cuerpo prácticamente pues son las 3 que se ha dicho: quiropraxia, osteopatía y digitopresión, digitopresión. Y usted, creo que una de las compañeras que expuso, pues también incluyeron aromaterapia y otras, que esas no son parte de las terapias de manipulación basada en el cuerpo reconocidas en el Ecuador. Entonces tengan cuidado porque esto ya es tema de examen y van a tener una confusión si es que no aclaran esos conceptos. Bueno, ahora sí, osteopatía. Bueno, ya, bien. Hablando un poco sobre la definición de lo que sería osteopatía, tenemos básicamente que es una terapia. Se podría decir que reciente, nacida en Estados Unidos, cuyo promotor es Andrew Taylor Still, quien anunció los grandes principios de esta medicina natural. Entonces, etiológicamente, la osteopatía se podría decir que proviene de 2 términos griegos: osteón, que significa hueso, y patos, que significa efectos que vienen del interior. Sin embargo, a un contrario de lo que sería el término patos, se encuentra lo que sería el término ethos, que es como una simpatía y no una patología médica como resultado de enfermedades. Entonces, por tanto, se puede decir que la osteopatía es una denominación correcta que indica la influencia de una enfermedad y no solamente lo que sería, por ejemplo, la localización de una lesión de un hueso. Esta está ramificada a, por ejemplo, la anatomía, la fisiología y la semiología. Esta no debe ser esotérica, sino que debe ser cartesiana, lo más posible que pueda. En esta no hay recetas y básicamente el tratamiento se basa en un examen clínico. En esta se va a realizar lo que sería un diagnóstico osteopático que debe conducir a un acto terapéutico osteopático. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Hablando un poco sobre lo que sería origen e historia de la osteología, podemos decir que durante los milenios existían, por ejemplo, curanderos que realizaban lo que sería la curación de huesos, articulaciones, músculos y nervios, que ha sido un dominio muy reservado que transmitían de padres a hijos. Esto se hacía mediante el masaje y estiramiento de la movilización de las zonas lesionadas, por ejemplo, por una contusión o movimientos forzados. El curandero colocaba en su sitio y desbloqueaba de una manera empírica, pero de una manera eficaz. Entonces, se podría decir, aquí también en la historia se podría recalcar que algunos cirujanos, como por ejemplo Ambrosio Ipar, fue el inventor de la ligadura de arteria, realizaba, por ejemplo, reducía esas fracturas y las operaba y las amputaba y les cauterizaba estas heridas. Entonces, un tiempo más tarde, la organización de la profesión médica, los cirujanos pasaron a formar parte del cuerpo médico, practicando exclusivamente cirugía y abandonaron así las manos de los curanderos a la práctica. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos que hay un efecto aquí que no se trata de una maniobra brutal, sino de colocar en un sitio correcto. Aquí existe aparentemente una técnica de gran finura de la que no se quejaría ningún osteópata contemporáneo. Entonces, hablando un poco sobre la cultura griega,
en el ciclo de lo que se llamaría Penelles, y Sócrates de Cos describe detalladamente en la imagen que podemos ver una práctica instrumental de tracción, o bien una técnica puramente, una técnica manual, que es la rehabilitación de la cirugía, 4 siglos más tarde, bajo el reinado del rey Luis. Entonces, se podría decir que esta imagen que tenemos aquí es basada básicamente en los métodos manuales que durante mucho tiempo eran ignorados y fueron diseñados por parte de médicos porque no sabían muy bien cómo funcionaban. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar las bases y los principios de la osteopatía. Bien, entonces históricamente se dice que la osteopatía se fundamentó y se desarrolló desde una base empírica, a partir de la cual fue creciendo a medida que nuestros antecesores observaban la realidad y como consecuencia habían cambios más trascendentales. Entonces tenemos aquí principalmente al fundador de los principios de la osteología, que fue fue André Taylor Still, que propuso 4 principios. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cada uno más detallado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces tenemos el primer principio, que es la estructura que gobierna la función. Entonces, para estilar la estructura que presenta las diferentes partes del cuerpo, que el ser humano es considerado como un todo unitario e indivisible. Estas estructuras básicamente son los huesos, los músculos, las fascias, las vísceras, las glándulas, la piel y entre otras estructuras. Tenemos que la función es la actividad de cada una de las enfermedades que no se pueden desarrollar si no hay una estructura en armonía. Y por tanto, el desorden de estas estructuras va a ser el que produce el origen de las enfermedades. Entonces tenemos el segundo principio, que es la unidad del cuerpo, en donde se describe lo que es la homeostasia, que según Steele, esta unidad es a nivel del sistema masioesquelético, que es un sistema susceptible de guardar en la memoria de los traumatismos sufridos. Entonces tenemos el tercer principio, que es la autocuración, que Steele afirma que aquí el cuerpo es más capaz de autocurarse por sí mismo. Es decir, que el cuerpo en sí mismo, por todos sus medios, tiene todos los medios para eliminar y reprimir lo que serían las enfermedades. Esto es una condición que, por así decirlo, permite funcionar correctamente a lo que sería el organismo. Entonces pasamos a lo que sería el cuarto principio, que es la regla de la arteria absoluta, en donde para Steele la sangre es el medio de transporte de todos los elementos que permiten asegurar la inhumanidad natural y por tanto la lucha contra las enfermedades. Entonces, aquí se habla sobre la circulación de la sangre que se efectúa normalmente, y si no se efectúa normalmente es una enfermedad que está por desarrollarse. Entonces, aquí básicamente el papel fundamental lo va a tener la arteria, que es primordial. Y en cuanto, pasemos a la siguiente diapositiva. En cuanto a las evidencias científicas, tenemos que en esta medicina manual resulta difícil los estudios con alta rigurosidad metodológica, pero a pesar de ello, hoy en día se reúne un cuerpo de evidencias considerables de gran aval por parte de la práctica osteopática. Entonces tenemos que en los últimos años se ha producido un modelo biopsicosocial y de tipo neurofisiológico de la osteopatía. Entonces tenemos que
la evidencia principal muestra el tratamiento osteopático, que es efectivo para el dolor de la columna o lo que se conoce como lumbalgia, y la cefalea, que es tensional o producida por una migraña. Además, este tratamiento osteopatológico es efectivo, por ejemplo, en la disminución del tiempo de ingresos y la mortalidad en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades como la neumonía y algunos que son, por ejemplo, neonatos prematuros. Entonces tenemos también que sirve en lo que sería el reflujo gastroesofágico en la otitis media aguda. Entonces tenemos factores también psicológicos como la ansiedad, el miedo y la calidad de vida, así como la reducción, por ejemplo, de los pacientes que están en un proceso de postcirugía. Tenemos que los resultados tienen una efectividad que se demuestran en los tratamientos osteopáticos que se han realizado y que pueden reducir el gasto que, por ejemplo, se utilizaría al ir a un hospital en un postoperatorio. Entonces también tenemos que los riesgos que se mencionan aquí en cuanto a su base científica, tenemos que están adversos en las mayores de terapias manuales, que es muy bajo y que se trata de un tipo de tratamiento que es muy seguro y casi no es nada riesgoso. Entonces, por último, tenemos que hay algún tipo de osteopatía como la craneal y la osteopatía visceral, que se concentran, por ejemplo, en la parte crítica y destacan destacan la ausencia de estudios rigurosos en lo que sería la presencia de déficits metodológicos. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la parte de la osteopatía, a la que habló mi compañera, yo voy a hablar acerca de los campos de acción, en este caso, que para qué sirve y las enfermedades en las cuales se va a emplear esta parte fisioterapeuta. Y comenzando con decir que la medicina osteopática se encuentra dentro del amplio abanico de las disciplinas fisioterapéuticas. Es consistente en un conjunto de técnicas manuales y tratamientos no invasivos, como alternativa a los problemas y dolencias de la salud. Esto va a evitar la aplicación de métodos farmacológicos para su tratamiento. En cuanto a enfermedades en las cuales se va a emplear esta técnica, tenemos ciertas enfermedades como lo son los traumatismos, que son ocasionados por accidentes de coche, latigazo cervical y caídas, dolores de cabeza como son las migrañas, la cefalea, trastornos digestivos como la gastritis, vértigos, mareos, acúfenos, que vendrían siendo los zumbidos que se escuchan en los oídos, y otros tipos de enfermedades que son innombrables. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de los métodos de aplicación, como vendría siendo una sesión y el tiempo de duración, hay que decir que las sesiones de osteopatía son sesiones individuales, que está constatada por dos segmentos. En el primero es donde se va a evaluar al paciente y en el segundo es en donde se le dará la ayuda terapéutica. Hay que decir que acudir a una sesión de osteopatía o a un osteópata no se considera caso de riesgo alguno. El osteópata trabaja siempre respetando, mediante el diálogo con los tejidos, las posibilidades particulares de cada individuo. El tratamiento osteopático siempre es muy suave y no va a ocasionar daños. El osteópata utiliza un amplio abanico de técnicas osteopáticas para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. Desde las técnicas osteopáticas manuales y articulares más tradicionales a las técnicas más útiles conocidas, como la osteopatía craneal y las técnicas viscerales. El osteópata está altamente formado y empleará el mejor enfoque para el paciente. Hay que decir también que la osteopatía presenta muy buenos resultados en el tratamiento del dolor crónico. El dolor es el mecanismo de alerta que posee el cuerpo para avisarnos que algo no está funcionando bien. Siguiente diapositiva. En cuanto a ventajas y desventajas, hay que decir que ciertos beneficios de la osteopatía es que es una medicina que no busca la intrusión directa de una dolencia para erradicarla, sino que analiza el posible origen y estudia la evolución de esta enfermedad. Con esta información, el
profesional que nos está atendiendo puede paliar la dolencia eliminando la causa que la origina, sin técnicas tan invasivas o agresivas como lo son los fármacos, la aplicación de aparatologías. La osteopatía no pretende ser panacea de los tratamientos, ni tampoco sustituir a la medicina moderna, erigiéndose como la solución a todos los males del cuerpo humano. Un osteópata profesional va a conocer sus límites y las lesiones que es capaz de tratar. Siguiente diapositiva. En cuanto a otros aspectos que tenemos de las mismas, la osteopatía puede tratar cualquier problema de salud en el ámbito de la difusión. También la osteopatía se puede aplicar durante el embarazo. Esto lo hará como método de prevenir posibles complicaciones durante el parto, como para mejorar los dolores que se pueden producir por los cambios físicos que experimenta la mujer embarazada. La osteopatía en bebés también es beneficiosa por el hecho de que se puede solucionar contrariedades presentes debido al el esfuerzo del parto y prevenir dificultades futuras ocasionadas al nacer. También vendría siendo muy útil como prevención de enfermedades orgánicas y lesiones biomecánicas. Hay que tener muy en cuenta que en el cuerpo humano puede producirse lesiones como consecuencia de diversas acciones físicas. Por lo tanto, cuando más ajustada esté nuestra columna, mejor funcionará en nuestro cuerpo y más coordinados serán los influjos nerviosos sobre los organismos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre la digitopresión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la digitopresión. La digitopresión es uno de los métodos más antiguos que ha sido utilizado por la medicina tradicional china. Este está basado también en los mismos principios de lo que sería la acupuntura, pero a diferencia de este, es que este carece de lo que sería peligro, como en el caso de la acupuntura, y los únicos utensilios para utilizar serían los dedos, los nudillos o incluso los codos. Este se da a través de ejercer lo que sería un tipo de fuerza en un punto potente. Estos lugares son especialmente sensibles en lo que sería la piel. También vale recalcar que esto lo debe hacer un especialista, el cual va a ejercer un tipo de presión constante e intensa en lo que sería el punto de tensión muscular. Por otra parte, también este va a permitir lo que sería que las fibras musculares se estiren y que fluya mejor también el oxígeno y se libere lo que es endorfina, que va a permitir lo que es un alivio instantáneo. Siguiente diapositiva. Ya, de acuerdo a lo que es la historia y origen de la digitopresión, esta es conocida en China como la tuina y viene a ser lo que sería una rama de lo que sería la medicina tradicional china, que utiliza lo que es los masajes para fines terapéuticos. También se puede decir que esta terapia es muy antigua, que es una de las terapias más antiguas de lo que sería la humanidad, y que la denominada tuina, por su parte, también nació en lo que era la dinastía Ming, donde se formó a través de lo que sería la propia tuina terapéutica y pediátrica, que era más que nada influenciada o era aplicada en lo que eran los niños. Más o menos esta terapia se dio origen en China en los años 5000 a.C. Y esta fue descubierta gracias a que se decía que en el cuerpo existen diferentes puntos que a través de lo que sería la estimulación, ya sea por presión, por pulsación o lo que sería a través del calor, permitían aliviar lo que serían dolencias y reparar también enfermedades. Estos efectos son efectos beneficiosos que traían en el cuerpo y eran atribuidos también a la liberación de lo que sería energía que era bloqueada en lo que eran las partes de los meridianos. Por otra parte, también con el desarrollo de dicha habilidad se descubrieron otros puntos que favorecían no solamente al alivio del dolor, sino que también se decía que tenían influencia tanto a nivel orgánico como sistémico, tanto de manera interna como externa del cuerpo. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya bueno, ya ahí sí. Bases y principios. Para empezar, se puede decir que la digitopuntura, también conocida como digitopresión, funciona a través de los dedos, ya sea para ejercer lo que, como ya les había comentado, un tipo de presión que se da a través de los nudillos de los dedos e incluso también con lápices o con varas de madera. Los puntos principales son que esto se realiza, antes de realizarlo, se hace una exploración de los puntos meridianos, haciendo presión para controlar exactamente o identificar el lugar exacto donde se va a favorecer también la recuperación del paciente y así se va a tener éxito en el tratamiento.
Por otra parte, también tenemos que estos al principio pueden ocasionar lo que sería una sensación de hormigueo, que posteriormente, siguiendo con la técnica, estos van a ir aliviándose y van a ser cada vez menos perceptibles. Por otra parte, también esta técnica se aplica en dichos puntos durante 15 a 30 minutos, asegurando que sea el punto exacto en donde va a ayudar a mejorar lo que sería el desequilibrio energético, y se puede decir que se da como exitosa la terapia cuando se finaliza la sesión y el alivio es instantáneo. Por otra parte, los efectos de esta terapia son variables, ya que, como ya sabemos, cada organismo es distinto. Y uno de los aspectos principales de esta terapia es la dificultad de encontrar los puntos exactos en donde se deben de tratar, ya que en muchos casos, al momento de ya que en muchos casos, al momento de no encontrar estos puntos, se estima que la terapia no ha tenido buenos resultados y por ende se debe realizar otra sesión. Ahí sí, la siguiente. Bueno, las técnicas de digitopresión. Existen diversas maneras de ejecutar la técnica de digitopresión. Sin embargo, depende también mucho de lo que sería la característica física del paciente y por ende también de la enfermedad. Pero estas se clasifican generalmente en dos presiones, una presión firme y una presión rotatoria. La presión firme es estática e intensa, y esta va a ocasionar lo que sería un dolor agudo, que será agudo por ese momento, pero posteriormente ofrecerá lo que sería como un tipo de insensibilidad en esa zona y va a descontracturar lo que sería la zona por completo. Por otra parte, también tenemos lo que sería la presión rotatoria, que consiste en lo que sería una presión intensa y sin fricción, más bien como un tipo de movimiento circular con los dedos, con la yema de los dedos, y que va a permitir lo que sería eliminar las contracturas y también una sensación de dolor muscular fuerte que posterior va a desaparecer, y de esta forma se dice que se tiene éxito con esta terapia. Siguiente. Ya. Las evidencias científicas. Existen diversas evidencias que aseguran que la digitopresión es una terapia terapéutica muy efectiva. Hay otras que dicen todo lo contrario. Bueno, en este caso les he traído dos fragmentos de dos artículos que encontré que me parecieron muy interesantes, los cuales aseguran que la digitopresión tiene una alta veracidad y también podríamos decir efectividad en lo que son los tratamientos de diferentes enfermedades. Entre estos tenemos lo que sería la digitopresión y masajes para el tratamiento de la hipertensión arterial, que como ya sabemos la digitopresión pertenece a los grupos de terapias denominadas también como alternativas o bioenergéticas, que son terapias que permiten lo que es más que nada que son de medicina social, que puede ser preventiva y científica, y la cual pone al ser humano como un ser único que es orgánico y funcional. Bueno, esta técnica esta técnica de digitopresión se realizó en pacientes de 50 a 60 años en este estudio, en donde se pudo demostrar que a través de lo que era la relajación y la presión que se ejercía gracias a esta terapia, se podía bajar los índices de estrés y por ende la presión del paciente, lo que demuestra su efectividad. Vale recalcar que también existen diferentes aspectos diferentes aspectos que influyen en lo que es la presión arterial, ya que podría ser el estrés, el cansancio, fatiga, y por ende se dice que al momento de aplicar esta técnica, el paciente se relaja y por ende también su presión arterial baja. Por otro caso, también encontré otro estudio muy interesante que es la digitopresión versus tratamientos convencionales fisioterapéuticos en cervicalgias crónicas, en pacientes que acudían a lo que era el hospital de Ambato. Este es un estudio de aquí mismo del país. Como ya sabemos, el dolor cervical crónico repercute a nivel tanto social como laboral de los pacientes y consiste en un interés surgido gracias a que esta dolencia fue tratada en ciertos pacientes con con el tratamiento de la digitopresión, y se vio una mejoría en dichos pacientes. Entonces, este estudio se realizó con personas, exactamente una población de 80 personas, las cuales se dividieron en dos grandes grupos. Era un grupo experimental y un grupo de control. Estos fueron evaluados por 2 semanas, exactamente por 10 sesiones, los cuales se hizo como un seguimiento de 3 meses y se evaluó tanto el dolor como la discapacidad de la cervical. Los resultados demostraron que ambos tratamientos, tanto el tratamiento
de lo que sería la digitopresión como el tratamiento fisioterapéutico, permitió lo que era mejorar los resultados en los pacientes. Sin embargo, este estudio asegura que los pacientes que demostraron una mejoría, vale recalcarla, fue los pacientes que se trataron con la digitopresión. Es por esta razón que en este estudio dice que es una de las terapias innovadoras que van a permitir posteriormente poder ser aplicadas también en los tratamientos fisioterapéuticos en pacientes que tengan problemas también lumbares. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, listo. Los campos de acción. En primer lugar, la digitopresión está recomendada para complementar tratamientos tanto de enfermedades crónicas como de enfermedades que han sido descubiertas actualmente, ya que esto lo que permiten es aliviar el dolor, más no curarlo, ¿no? Estas prácticas también buscan lo que es estimular lo que son los canales de energía del cuerpo con el fin de mejorar dichas patologías. Entre estas tenemos que permite lo que es aliviar dolores musculares, contracturas y dolores corporales, también lo que sería sensación de cansancio crónico y agotamiento, estrés, ansiedad y nerviosismo, depresión y problemas de lo que sería sueño, también síntomas de lo que sería la menopausia, también desajustes menstruales, estreñimiento, diarrea y lo que serían problemas digestivos, también en las enfermedades como la artrosis y la artritis, en la mala circulación y por último también encontré que en la parálisis facial, entre otros puntos. Como podemos ver en esta imagen que he ubicado aquí, se dice bajo esta técnica que existen diferentes puntos que van a permitir lo que sería mejorar los diferentes órganos del cuerpo, ya sea que se posea una patología o un padecimiento o un dolor. Ejemplo, como podemos ver en el punto exacto del dedo, en la parte de acá, podemos encontrar lo que permite mejorar lo que serían problemas del intestino grueso. En la parte del pie se permite mejorar problemas que serían del hígado, entre otras partes, como en el corazón, en la muñeca exactamente, que aplicando lo que sería esta terapia permite mejorar lo que serían problemas cardíacos. Siguiente diapositiva. Ya, los métodos de aplicación. Existen diferentes métodos de aplicación para llevar a cabo esta terapia, con el fin de tener efectos positivos que supongan una mejoría en los pacientes. Para aplicar estos métodos tenemos algunos que les detallaré ejemplos. Los golpes suavecitos, que se trata de golpes en puntos en cuestión con la yema de los dedos. Esto se da entre 2 y 3 minutos y transcurrido este tiempo suele desaparecer el dolor. Esta técnica es normalmente utilizada en pacientes débiles, como serían niños y ancianos. El masaje en los puntos a través de la presión efectuada con los dedos, es un masaje que se da con una gran fuerza que va a permitir lo que es la descontractura muscular. Otro de los puntos es en cuestión mediante las uñas, que se trata de una técnica energética que no se puede aplicar en pacientes débiles, que podrían ser ancianos y niños, ¿no? Pues ya que la piel es un poco más sensible. Por otra parte, también existe una forma muy innovadora, podríamos decirlo, de esta terapia, que es a través de una vara, de un palo que tiene dos puntas, una punta redondeada y una punta puntiaguda. Esta punta puntiaguda, vale recalcar que no tiene una punta como tal, un filo, y se aplica lo que es un tipo de presión para eliminar lo que sería la dolencia o el malestar que tiene el paciente. Vale recalcar que también no es aplicado para personas débiles, como ya les dije, en el caso o con piel sensible, en el caso de los niños o de los ancianos. Siguiente. Bueno, beneficios y ventajas. Existen diferentes beneficios y ventajas a través de la aplicación de este tratamiento. Entre estos tenemos que alivia lo que es el estrés, la ansiedad y la depresión. También otros beneficios es que ayuda a calmar lo que sería la fatiga y el dolor muscular. También es aconsejable para las personas o para las mujeres que tienen desajustes hormonales y menstruales. Por otra parte, también para el cansancio y el agotamiento mental, para el relajamiento del sistema nervioso, para la diarrea y el estreñimiento, también para mejorar lo que sería el estado de ánimo de los pacientes,
para tratar también incluso problemas de adicción, como sería el tabaquismo y el alcohol, y ayuda también a disminuir lo que sería las dolencias o los malestares que trae lo que sería la menopausia. También, por otra parte, existen desventajas. Estas desventajas son muy pocas, como en el caso del enrojecimiento de la piel gracias a la presión que se ejerce, hormigueo intenso que desaparece en cuestión de minutos, lo que será la inflamación de la parte tratada, que también desaparece con el paso del tiempo, y lo que sean los calambres, que posteriormente no son de larga duración, o no son, no son de larga duración en los pacientes. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, y las recomendaciones son que los puntos situados tanto en el abdomen como tanto en el abdomen no son recomendados para lo que serían las mujeres embarazadas. Otro punto es que no se debe aplicar demasiada fuerza en pacientes débiles, como ya les había comentado, en el caso de los ancianos y los niños. También las contraindicaciones dan en diferentes regiones, como sería en la cara anterior del cuello, en la parte de la axila, cerca de lo que serían los senos, a los lados de lo que sería el pecho, en la cara medial y también inferior de lo que sería el muslo, y también en lo que serían lesiones, llagas o úlceras, ya que estas, en vez de permitir una mejora en el paciente, van a agravar la situación. Gracias. De acuerdo. Muy bien, el siguiente grupo, por favor. Técnicas de bienestar de la salud. Ya, buenos días, doctora, compañeros. Somos el grupo 2 con el tema Prácticas de Bienestar de la Salud, conformado por Gustavo Bello, Cristian Cuenca, Anderson Jara, Fiorella Flores, Dania Arteaga y Jimena Álvarez. La siguiente diapositiva. Ya, primero tenemos el biomagnetismo. Ok, el biomagnetismo o terapia magnética es una disciplina terapéutica indicada para tratar diversas patologías, desde aliviar un resfriado, dolores de cabeza, hasta aliviar afecciones más graves. Utiliza imanes naturales de mediana intensidad. Esta medicina se basa en las propiedades magnéticas de todos los componentes del cuerpo humano. Cada célula, tejido, órgano y sistema posee su propio campo magnético. El biomagnetismo apareció por primera vez en la Ciudad de México en 1988 y fue descubierto por el médico Isaac Gois Durán, cuya carrera profesional ha sido multifacética, ya que estudió fisioterapia, medicina y terapia energética. Ok, Gois Durán parte del fundamento teórico en el cual un desequilibrio en el pH del cuerpo humano es el causante de la mayoría de enfermedades. Por lo tanto, al corregir este desequilibrio, la salud se vería afectada de una manera positiva. De esta manera, Gois Durán propone posicionar un imán en el punto de desequilibrio y otro imán en un punto de polaridad contraria para lograr este equilibrio a través del llamado par biomagnético. El doctor Isaac Gois Durán también fundó una escuela superior de biomagnetismo que se encuentra en la Ciudad de México. La siguiente diapositiva, por favor. Bases y principios. Ok, primero tenemos que el organismo, como todo ser vivo activo y dinámico, está permanentemente alternando estados de equilibrio y desequilibrio de manera continua. Es así como se establecen zonas con predominancia de cargas magnéticas positivas como acumulación de hidrogeniones o ácido, y zonas con predominancia de cargas negativas como acumulación de oxidilos o alcalinos, los cuales conforman
un terreno con tendencia ácida o básica adecuado para cada tipo de microorganismo. Los virus y hongos necesitan ambientes de pH ligeramente más ácidos correspondiente a lo que es la polaridad positiva, mientras que bacterias y parásitos necesitan un medio más alcalino para poder desarrollarse, y esto pertenece a lo que es la polaridad negativa. Tenemos que la ley física universal de magnetismo nos indica que siempre que exista una carga eléctrica en movimiento generará un cambio magnético y viceversa. El biomagnetismo implica la colocación precisa y correcta de una polaridad norte o sur, de imanes especiales de alta intensidad de campo sobre áreas muy específicas del cuerpo para apoyar la regulación del pH en estas áreas. En cambio, la técnica del par biomagnético elimina de forma efectiva las zonas de distorsión magnética positiva, ácida y negativa alcalina que sostiene cada patógeno. En el momento en que el entorno extracelular vuelve al pH neutro y fisiológico, los virus y bacterias mueren y son desechados por el sistema de limpieza y barrido del cuerpo. Siguiente diapositiva. En lo que es evidencia científica, en mi investigación no pude encontrar evidencias de eficacia de esta disciplina, pero sin embargo pude encontrar testimonios de personas que afirmaban haberse curado de, por ejemplo, dolores estomacales o dolores de cabeza, incluso crisis de ansiedad, que afirman que con asistir a la primera sesión se curaron o se sintieron bien. El campo de acción, la aplicación del biomagnetismo como técnica complementaria a la medicina convencional, acompañado del seguimiento médico integrativo. Encontramos enfermedades infecciosas en todos los sistemas organismos, como bronquitis aguda o cualquier tipo de etiología. Alteraciones en el sistema digestivo, como infecciones por Helicobacter pylori o gastritis, disfunciones glandulares como alteraciones tiroideas, alteraciones hormonales en la menopausia, alteraciones en el sistema osteoarticular y alteraciones emocionales, trastornos de depresión, crisis ansiosas, entre otras. Los métodos de aplicación. Una vez que se reconocen los órganos y tejidos que han sido afectados, el especialista aplica un conjunto de imanes en dichos puntos en un periodo de tiempo que oscila entre los 10 y 30 minutos, dependiendo de cada persona. Una terapia puede durar hasta 1 hora y se estima que se necesita un promedio de 5 terapias para poder ver los resultados positivos. Pero igual y todo esto depende del tipo de persona y del tipo de afección que se tenga para poder ver los resultados. Siguiente diapositiva. Beneficios y desventajas. Entre los beneficios que encontramos es que aumenta el flujo sanguíneo y eleva la temperatura corporal, propicia un equilibrio entre anabolismo y catabolismo, aumenta la circulación y la oxigenación y genera una respuesta normalizadora a la inflamación. También tenemos que estimula la función normal del sistema inmunitario y desconfigura los campos magnéticos de los microorganismos patógenos para así debilitarlos y causándoles la muerte, por lo que es muy efectivo para un tratamiento de enfermedades infecciosas. En cuanto a las desventajas, pues no presenta daños o efectos colaterales lo que es el biomagnetismo, pero sí puede existir efectos adversos en personas que han sido recientemente tratadas con quimioterapias o radioterapias, o personas con marcapasos y mujeres embarazadas. Bueno, tenemos el siguiente tema, que es la reflexología. ¿Qué es la reflexología? Es una práctica de manipulación basada en el cuerpo, una rama de la masoterapia, que se basa en la presión manual aplicada a áreas específicas de la palma o el pie.
Es una disciplina que promueve el tratamiento de diversas afecciones a través de masajes, en el que de acuerdo a esta doctrina, los masajes que se aplican en ciertos puntos del cuerpo provocan un reflejo en otras regiones corporales, permitiendo así el alivio de un malestar. Siguiente. En cuanto a su origen o historia, tenemos que en su historia la reflexoterapia es una técnica milenaria, aplicada por las culturas más avanzadas en medicina y cuidados naturales de la época. Hace más de 5.000 años ya se conocía en la India y China un tratamiento mediante puntos de presión, el cual más adelante se convirtió en la acupuntura. Los médicos egipcios también conocían los beneficios de los puntos de presión en pies y manos, dejando constancia de ello en varias pinturas y jeroglíficos, como los encontrados en la llamada tumba de los médicos. Siguiente. Tenemos los primeros indicios de la reflexología en la historia. Uno de estos es que en el primer indicio que se encontraba de la existencia de la reflexología en la humanidad son unos grabados del antiguo Egipto, de hace más de 4.000 años que se encontraron en una tumba, y en los que pueden verse a unos médicos haciendo un masaje en los pies de un paciente, como la imagen que tenemos al lado derecho. También hay indicios para creer que más o menos en la misma época también se practicaban masajes de este tipo en Japón y en China. De hecho, se han encontrado escrituras chinas muy antiguas en las que ya se habla de esta terapia a través de puntos reflejos. También en la India de hace 5.000 años encontramos la idea de que los pies significaban la unión de todo el universo y se mencionan ya los masajes podales. Siguiente. También tenemos aborígenes americanos. En cuanto al origen americano, esta es una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la reflexología podal, en el cual los indios cherokees en el estado de Carolina del Norte y también otros indios americanos utilizaban la técnica del masaje en los pies como parte de unas ceremonias sagradas y religiosas. Según los indios, los pies tenían una gran importancia, ya que al ser parte de nuestro cuerpo que está en contacto directo con la tierra, podían captar las energías que fluyen de la misma. Asimismo, al caminar sobre la tierra, creían que los pies nos conectaban con el origen mismo de la vida. Lo utilizaban también como una forma de contactar el cuerpo con el espíritu. En América también quedan constantes evidencias de que los indios norteamericanos conocían estos puntos reflejos y la relación con los órganos internos, combinando su tratamiento con hierbas y ungüentos, tratamiento que sigue vigente en ciertas comunas en la actualidad. En cuanto a las bases y principios, tenemos los que son las técnicas de la reflexología. Ya tenemos la reflexología podal y reflexología manual. Es la reflexología más tradicional. Es la técnica de masajes en pies o manos. En diferentes puntos de estas extremidades se encuentran representados otros órganos del cuerpo. El masaje puede consistir en amasamientos, frotaciones o presiones que buscan acabar con bloqueos energéticos, estimular la circulación y relajar el cuerpo. La reflexología podal sirve también para tratar ciertas dolencias o patologías, como para prevenirlas. De hecho, es lo más recomendado. No esperar a sufrir de algo, sino realizarlo de manera preventiva. Tenemos también la auriculoterapia. Esta técnica utiliza masaje en el pabellón auricular, balines magnéticos o con colocación de semillas de bacaria o agujas en la zona con el fin de equilibrar algunas funciones corporales y eléctricas. Esta técnica viene de la medicina china. Esta se basa en el recorrido de los canales de energía, pues uno de ellos es la relación directa con la oreja. Este canal auricular a su vez tiene relación directa con lo que es el canal energético del riñón, intestino delgado, vesícula y estómago, ¿no? También tenemos lo que es la reflexología facial. Es conocida también como fasioterapia. Es muy poco usada con esta terapia. También se busca tratar diferentes patologías. Esta reflexología también es usada para calmar estados de ansiedad, angustia, controlar pensamientos obsesivos y también es usado para prevenir el envejecimiento de la piel.
pues la estimulación en el cutis activa la circulación y estimula la producción de colágeno para tener la piel elástica y firme. En cuanto a los fundamentos de la reflexología, tenemos que nuestros pies están conectados con el resto del cuerpo por medio de más de 7.200 terminaciones nerviosas. En la reflexología, en el pie se encuentra representado esquemáticamente todo el cuerpo. Dependiendo de la patología o los beneficios que se quieran conseguir, el terapeuta estimulará la zona del pie y esos beneficios irán a ese órgano específico por medio de los canales nerviosos y energéticos. Ya. En cuanto a la evidencia científica, tenemos un tema de estudio, que es el estudio científico que comprueba la efectividad de la reflexología para aliviar el dolor. Realizado por investigadores de la Universidad de Portsmouth sobre el efecto analgésico de lo que es la reflexología. En el año 2019, por la revista de la misma universidad, en Inglaterra. En cuanto a los hechos, tenemos que la doctora Carol Samuel, reflexóloga que estudia las técnicas de medicina alternativa como parte de su PhD, dice que es la primera vez que se prueba científicamente este tipo de terapia para el dolor, en el cual pacientes voluntarios fueron a 2 sesiones en donde se les pidió sumergir su mano en agua con hielo. En una de las sesiones se sometieron a un tratamiento de reflexología antes de sumergir la mano, y en otra sesión se les dijo a los pacientes que el alivio del dolor era proporcionado por una máquina TENS, pero estos no sabían que la máquina no estaba conectada. El método que se usó es una sesión de prueba de un medicamento como alivio corporal y en otra un tratamiento de reflexología, para asegurarse de que los resultados de los pacientes no se deben a la mera sugestión y comprobar su efectividad. Los investigadores encontraron que cuando los participantes recibieron la terapia de la reflexología, sintieron un descanso corporal extremo, en el que el alivio era más efectivo a diferencia del medicamento suministrado, que posteriormente provocó fatiga, sueño y estrés en los voluntarios. En la medicina alópata, difícilmente se aceptan técnicas alternativas, de ahí la importancia de estudios como el de la Universidad de Portsmouth, que abren camino a tratamientos complementarios. La conclusión de esta evidencia científica se descubrió que la gente siente 40% menos dolor y muestra 45% más de resistencia cuando utilizan la reflexología como método para aplicar el dolor. En cuanto a su campo de acción, esta de aquí promueve la relajación y alivia el estrés, reduce el dolor general, mejora casos de amenorrea como es la ausencia de menstruación y los síntomas del síndrome premenstrual, mejora la circulación de la sangre y reduce los niveles de colesterol y triglicéridos de la sangre. Complementa el tratamiento contra el cáncer en la disminución de los efectos secundarios de la medicación. Contribuye a una mente positiva y mejora la respuesta emocional. Facilita el parto y la recuperación tras el mismo. También mejora lo que es la calidad del sueño, mejora la función renal y mejora el estreñimiento y la función intestinal. En cuanto a su método de aplicación, estas son sesiones de reflexoterapia que tienen una duración de entre 30 y 50 minutos. El terapeuta trabaja sobre los pies desnudos y normalmente se utiliza la técnica en seco, aunque algunos profesionales prefieren utilizar aceites para la sesión. La reflexología de pies y manos utiliza manipulaciones mediante presión, estiramientos y movimientos metódicos. Generalmente se trata de una sensación muy soportable, según refieren los pacientes, y una sensación muy relajante. El profesional aplicará un masaje leve en la zona dada, en el cual empezará a dar movimientos circundantes laterales y aplicará presión para así aliviar el estrés poco a poco. Posteriormente repetirá este proceso alrededor de 10 minutos, donde luego aplicará a elección una técnica en aceites donde liberará la energía que queda en la zona dada. Finalmente hará movimientos pronos y supinos para aliviar cualquier punto de estrés almacenado internamente en la zona. Y culminará la sesión en la que el paciente deberá llegar a su lugar de residencia y descansar, debido a que el masaje proporcionado hará sentir un descanso total de la mente y el cuerpo, brindándole tranquilidad y armonía en el paciente. En cuanto a sus ventajas o beneficios, pues bueno, este de aquí ayuda en el estrés, ayuda en los dolores de la espalda, tratamiento a lesiones deportivas,
ayuda en los desequilibrios hormonales, ayuda en el insomnio, provee ayuda en los trastornos digestivos, provee alivio en el síndrome premenstrual, ayuda en el tratamiento de la artritis, calma el dolor en las espaldas tensionales y colabora en los cuidados postoperatorios como relajante corporal. Y bueno, en cuanto a las desventajas de esta técnica, tenemos sobre la estimulación del sistema nervioso. Significa que al hacer el masaje en ciertas personas con una sensibilidad especial a este tipo de masajes, se puede dar una estimulación exagerada del sistema nervioso, cosa que puede dar lugar a un estado de excitación que puede provocar incluso alteraciones del sueño. Tenemos también lo que son las alteraciones en el calor corporal. Pueden darse tanto un exceso de sudor como sensación de frío en algunas partes del cuerpo. El aumento de sudor indica que la terapia funciona bien y normalmente no reviste mayor importancia. Solo tenerlo en cuenta por si el paciente debe después ir a algún evento importante. Por último, tenemos los dolores reflejos en algunas partes del cuerpo. Es decir, que aparezca algún tipo de dolor en la zona que se está tratando. En principio, esto es una señal de que se está tratando la zona correctamente. Bueno, como otra de las prácticas tenemos al shiatsu. Esta es una palabra que proviene del japonés shi, que se traduce como dedo, y atsu, que se traduce como presión. Por ello significa que es la presión con los dedos. El Ministerio de Sanidad de Japón lo define como un tratamiento que aplicando presiones con los dedos pulgares y las manos sobre determinadas zonas del cuerpo, corrige irregularidades, mantiene y mejora la salud, contribuyendo a aliviar diversas enfermedades y activando la capacidad de autocuración del organismo. Y este no tiene efectos secundarios. El siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al origen e historia del shiatsu, este se remonta hace más de 2500 años, cuando los sacerdotes taoístas practicaban lo que era el doin, que es una técnica de automasajes de origen chino. De esta técnica se derivaron otras, como el Qigong, el Tai Chi y demás artes marciales que buscaban influir sobre el ki o energía vital. Ya para los primeros siglos después de Cristo, debido a un rico intercambio cultural que existió entre China y Japón, la medicina tradicional china se fue introduciendo en este país, originando así otra técnica de masaje denominada Anma, la cual consistía en una serie de manipulaciones como fricciones, estiramientos y rotaciones, que incluso se llegó a exigir que fuera estudiada por los médicos para que puedan así familiarizarse con la estructura humana, con los canales de energía y los puntos de presión, y así puedan dar un diagnóstico con más precisión. Ya durante el siglo XIX, debido al avance de la energía moderna de Occidente, esto se fue quedando en el olvido, sino hasta que aparece una nueva corriente que intentó recuperar y revalorizar estos métodos. Esta fue a través del maestro Tamai Tempaku, que en 1919, al publicar su libro Shiatsu-ho, donde combinaba estas técnicas tradicionales como el Anma, el Anpaku y el Doin con la anatomía y fisiología de Occidente. Siguiente diapositiva. Y a mediados del siglo XX, esta técnica del Shiatsu entonces volvió a despertar gran interés y se difundió a través de dos corrientes principales. Una guiada por el maestro Tokujiro Namikoshi y la otra por el maestro Shizuto Masunaga. Y bueno, recientemente, ya desde el año 1955, esta técnica fue reconocida por el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Japón como una forma de terapia individual y que ya forma parte del sistema de salud de ese país. En cuanto a las bases y principios, consta de los mismos principios casi que la acupuntura, sino que sin emplear las agujas. Tenemos a tres principios fundamentales, que son el Ki, que es la energía vital, el Yin Yang, que son dos fuerzas opuestas, pero que son complementarias y esenciales para mantener ese equilibrio, y los 5 elementos, como madera, agua, tierra, fuego y metal, que cada uno se asocia con diferentes órganos, meridianos y características del cuerpo. ¿Cómo funciona? Bueno, el Shiatsu básicamente actúa sobre el ki o energía del cuerpo. Consiste en ejercer una presión suave sobre puntos del cuerpo muy específicos
y esta presión se debe coordinar con la respiración del paciente para conseguir esa relajación y dejar que la energía fluya. De acuerdo con la medicina oriental, este ki se mueve por vías específicas que son conocidas como los meridianos, los cuales se relacionan con los diferentes órganos internos y con nuestro estado emocional, psicológico y espiritual. Por ello, cuando una persona experimenta una enfermedad es porque estas vías de transporte y conexión a este sistema se ha bloqueado. Por ello, es importante que se pueda restablecer este flujo de energía y se eliminen dichos obstáculos para que así el paciente pueda sanar y aliviar sus males. Por ejemplo, hay meridianos relacionados con los órganos, como por ejemplo el de la vejiga, del riñón, del intestino grueso, el estómago, el pulmón y así hay muchos más. Las herramientas del Shiatsu. Bueno, estas prácticamente están en el cuerpo en sí del terapeuta, ya que este va a hacer uso de las palmas de las manos, de los pulgares, los dedos de las manos, las rodillas, los codos o los pies. También, siguiente diapositiva. En cuanto a las posiciones, estas son 4 posturas básicas, que son la posición boca abajo, posición boca arriba, la lateral y la posición sedente, en la cual en todas estas el terapeuta va a aplicar los puntos de presión en diferentes partes del cuerpo. La evidencia científica. Bueno, aquí hay un estudio realizado por Zenén Salazar Palomo para la Universidad de Ciencias Médicas de Granma en Cuba. Mediante este estudio se intentaba demostrar la eficacia del shiatsu en pacientes con sacrolumbalgia, que bueno, es aquel dolor agudo o crónico que se da en la parte lumbosacra de la columna vertebral. Este estudio se realizó en 56 pacientes, aplicando el método del shiatsu con las herramientas ya mencionadas, como los dedos de las manos, las palmas, los codos. Y bueno, se toman en cuenta variables como el sexo, edad, ocupación y antecedentes patológicos de los pacientes, y se realizaron 5 evaluaciones en días alternos. Siguiente diapositiva. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, bueno, esto es en comparación de una técnica de masaje clásica, tuvo mejores resultados, y cabe destacar que con solo 8 sesiones ya se habían mejorado prácticamente el 100% de los pacientes, y con las 10 sesiones que se realizaron, sin importar las variables anteriormente mencionadas de la edad, la ocupación, el género, en todos los casos se demostró que este masaje del shiatsu, esta técnica, sí fue eficaz para combatir a la sacrolumbar. El campo de acción. Bueno, se puede aplicar para enfermedades o problemas como los dolores o problemas de espalda, migrañas, cervicalgia, reumatismo sin movilidad reducida, la ciática, el asma, problemas respiratorios, dolores de todo tipo, problemas de estreñimiento y dificultades digestivas, las lesiones musculares y de las articulaciones, la fatiga, los bloqueos emocionales, ansiedad, depresión, situaciones de estrés y dificultades para dormir como el insomnio. El método de aplicación. Bueno, el shiatsu dura entre 30 a 90 minutos. Y en este se va el paciente a colocar sobre una camilla o futón, que bueno, es esta especie de colchón que simplemente se tiende sobre la superficie del suelo y es típica de la región oriental, en donde el terapeuta va a aplicar los masajes. Además, antes de empezar, el terapeuta debe realizar un reconocimiento previo para detectar cuál es el origen y el foco del malestar, y debe seguir directrices como realizar una presión sostenida, perpendicular y que sea uniforme y continua. Y se recomienda que en este caso exista, al momento de realizar, de aplicar el shiatsu, haya silencio para que el terapeuta pueda concentrarse. Además, también en la sala se puede utilizar la aromaterapia como complemento para que sea más agradable, y el paciente, al no tener que desvestirse, ya que tampoco se utilizan ni cremas ni geles, puede usar una ropa de algodón que le sea más cómodo. Los efectos de una sesión de shiatsu.
Bueno, este resultado puede variar, puede ser mejor o peor dependiendo del estado que tiene el paciente, ya que si este no consigue una relajación, un nivel perfecto de relajación, puede incluso sentir molestias en las primeras sesiones y consecuencias como agujetas, dolores musculares, cefalias o insomnio, aunque con el paso del tiempo y de ir aumentando el número de sesiones, irán aumentando más bien ya los beneficios. Y cuando esto ocurre, el paciente no debe dejar de concurrir a estas prácticas, ya que es el momento en el cual se debe reforzar aquel sistema inmunitario y ya corregir de manera definitiva los desequilibrios. Las desventajas o beneficios. Bueno, el shiatsu provoca un efecto de depuración en el organismo, beneficia su funcionamiento gracias a la relajación profunda, mejora el aspecto de la piel, la circulación, promueve la movilidad de las articulaciones, previene y trata enfermedades cardiovasculares, aumenta el rendimiento físico y mental, equilibra nuestro sistema respiratorio y digestivo, fortalece el sistema inmunológico, ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y reduce el estrés y la ansiedad. Y por último, en cuanto a las desventajas, pues prácticamente no tiene efectos secundarios, pero se recomienda que no se la aplique en los siguientes casos. En cuanto a las afecciones de origen inflamatorio, enfermedades infecciosas y de la piel, problemas de hígado, páncreas, obstrucción intestinal severa, embarazos, fracturas recientes o estados febriles y hemorragias. El siguiente tratamiento es el yoga. Este tiene por definición que es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. El yoga se ha desarrollado como una práctica espiritual hace miles de años, como posteriormente lo veremos. Origen del yoga. La palabra yoga provendría de la palabra yug, la cual significa unir, conectar o relacionar en sánscrito, que es la lengua clásica de la India. Por lo tanto, el objeto del yoga es generar y fortalecer la conexión entre el ser humano y el universo. Básicamente una representación como la imagen que observamos a la derecha. A través de las posturas, los movimientos correctos y la respiración adecuada, se logra estar en perfecta armonía, tanto a nivel físico como mental. Esto abarca un nivel individual y de la misma forma un equilibrio en base a nuestro entorno. Según los investigadores, las primeras formas de yoga habrían tenido lugar entre el año 10.000 y 5.000 a.C. Este planteamiento está basado en la posición de las estatuas halladas en antiguos emplazamientos, que recuerda a la posición de los yogis o practicantes de yoga mientras realizaban la meditación. Estas estatuas tendrían una edad similar a las primeras prácticas registradas del yoga, que como lo mencioné son de 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Observamos una postura cotidiana de un yogi, el cual es el maestro que enseña el yoga. Algunos datos llevan a pensar que la civilización en la que se originó el yoga era pacífica, solidaria y comunitaria. Estamos hablando de la India. El objetivo del yoga que se practicaba en aquella época, conocido como brahmanismo, era apropiarse del poder de los dioses mediante la práctica de ejercicios bastante duros para el cuerpo y los sentidos de forma regular. Esto hace referencia a que los practicantes de la India de hace 5.000 o 10.000 años querían asimilar o superar incluso los poderes de dioses como Shiva, que es el que se encuentra en la parte media de color azul. A lo largo de los años, los ejercicios han ido evolucionando, volviéndose más suaves y dejaron atrás la búsqueda de la imposición de los poderes de los dioses. Esto se debe a la expansión del conocimiento sobre esta práctica a otras zonas que se alejan de la India. También no se sabe con certeza, a pesar de la explicación que anteriormente comenté, de dónde surgió específicamente el yoga.
lo que le proporciona cierto encanto a quienes lo practican. Sin embargo, las distintas formas del yoga son las siguientes: yoga vinyasa, yoga ashtanga, yoga dinámico, yoga iyengar, yoga hatha, yoga nidra, yoga kundalini, entre otras, provienen de un mismo texto llamado Yoga Sutra. Ahora es preciso preguntarnos cómo funciona el yoga. En un artículo publicado en la edición de mayo de 2012 en la revista Hipótesis Médica, Chris Strender, PhD, y su equipo de investigación formulan la teoría de que el yoga funciona regulando el sistema nervioso. Entonces, sabemos que cuando el nervio vago está tonificado y funcionando correctamente, nuestra digestión mejora, nuestras funciones cardíacas se optimizan y nuestro estado de ánimo se estabiliza. El nervio vago lo observamos en la imagen inferior, con sus respectivas ramas. Cuando somos capaces de mantener constante este estado flexible, se dice que tenemos un alto tono vagal. Por el contrario, un tono vagal bajo trae consigo sensación de agotamiento, la digestión empeora o se hace más lenta, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestro estado de ánimo se vuelve más impredecible y difícil de manejar. Por lo que no es extraño que un bajo tono vagal se correlacione con enfermedades tales como la depresión, el estrés postraumático y la epilepsia. Problemas que se representan en las imágenes inferiores. Asimismo, no por casualidad, las mismas formas de presentarse estas enfermedades muestran una mejoría significativa con la práctica del yoga. Los investigadores presumen que la estimulación del nervio vagal a través del yoga podría mejorar estas afecciones. El siguiente artículo que encontré fue extraído de la plataforma de Google Académico. Tenía como tema Yoga, beneficios para la salud, una revisión de la literatura. Básicamente, en este artículo los investigadores recopilaron varias fuentes de información verídicas y que se pueden comprobar dentro del mismo en la sección de referencias. Aquellos investigadores son Jiménez Gloria, Holguín Gustavo y Almirón Daniel. Fue publicado en el 2020 en la revista de Ciencias Médicas Asunción. Y ellos provienen de dos universidades que pertenecen a Paraguay y una que pertenece a Argentina. Habiendo presentado estos datos que nos confieren certeza de las afirmaciones de estos investigadores, ellos llegan a concluir que esta práctica puede ser utilizada en personas aparentemente sanas y también en personas que están enfermas. En este último caso, los artículos científicos referentes al tema en su mayoría manifiestan que se necesitan más estudios para solidificar su evidencia. Los libros escritos y trabajos publicados por expertos en el tema afirman su efectividad con la práctica constante y disciplinada de las técnicas. Es decir, que aquel practicante que quiera beneficiarse del yoga no simplemente debe de hacerlo en un momento o en una determinada semana, sino que debe hacerlo periódicamente con la ayuda de un maestro que en este caso llamaremos yogi. De tal modo podemos decir que la práctica del yoga sirve para el manejo de afecciones musculoesqueléticas y cardiopulmonares, según los investigadores. ¿Para qué sirve o para qué enfermedades se emplea el yoga? En el primer punto encontramos que nos ayuda en el manejo de condiciones crónicas. El yoga puede ayudar a reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta. Este punto se relaciona fielmente con la postura de los investigadores al mencionar que ayuda en el manejo de afecciones musculoesqueléticas. Por consiguiente, el yoga también puede ayudar a controlar la lumbalgia, el dolor de cuello y los síntomas de la menopausia. Esto en cuanto a las mujeres. Y el tercer punto, el yoga también puede ayudar a aliviar los síntomas de varias enfermedades crónicas, como el dolor, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el asma, la artritis y el insomnio.
Por consiguiente, encontramos el método de aplicación. En un inicio mencioné que existen distintos tipos de yoga y dentro de cada uno de ellos se pueden obtener o realizar varios ejercicios. Uno de los ejercicios que seleccioné es aquel llamado postura de yoga del árbol. Se trata de uno de los ejercicios del yoga para principiantes más fáciles. Está bien para empezar y con este se puede trabajar el equilibrio. El primer paso sería estar de pie sobre una Waimak con los pies juntos, llevar el peso al lado izquierdo y levantar el lado derecho. Se dobla la pierna derecha y coloca la planta del pie en el muslo izquierdo por la zona anterior, presionando contra el muslo. Y finalmente estirarse y elevar los brazos por encima de la cabeza, juntar las palmas y relajar los hombros. Para este ejercicio lo ideal sería realizarlo en un tiempo aproximado de 25 o 30 segundos en cada pierna respectivamente. A continuación les presento un video de una profesora de yoga. Pues lo primero sería buscar... Creo que no compartí audio, un momento. Ella nos va a explicar en primer lugar cuáles son los pasos previos antes de empezar a practicar el yoga, puesto que para un principiante ejercer varios de los ejercicios que esta práctica nos comparte pueden resultar en desgarros cuando ésta no se lo hace con una preparación previa. Pues lo primero sería buscar un sitio en el que pueda estar en un rincón yo solo, relajado, si puedo bajar un poco también la luz, colocarme unas velitas, crear un rincón, ¿no? Un espacio para intentar relajarme. Y trabajaría sobre la respiración en la que voy a inhalar, por ejemplo, en un tiempo, lo voy a marcar con la mano para que lo veas, y exhalo en el doble, siempre a través de la nariz. Inhalo en un tiempo, exhalo en el doble, 2. No corto la respiración, dejo que fluya, inhalo, exhalo en 2. Por lo tanto, la exhalación al doble de la inhalación. Una vez que tenga dominada esta respiración, en la que inhalo en un tiempo, exhalo en el doble, voy a aumentar el ciclo de mi respiración. Por lo tanto, voy a inhalar en 2, exhalo en el doble, 4. Inhalo en 2, exhalo en 4, cierro los ojos. Cuando cierro los ojos es una buena manera de conectar contigo. Inhalo, exhalo en 4. Inhalo en 2. Exhalo en 4. Puedo ampliar si me... Pues lo primero, pues... Y finalmente tenemos las ventajas de practicar yoga. Prácticamente hay más ventajas que desventajas, y estas últimas pueden ser prevenidas. En cuanto a las ventajas, la primera de ellas es que reduce el estrés al influir sobre los niveles de cortisol del organismo. También mejora la flexibilidad gracias a las asanas, aumenta la fuerza y el tono muscular también gracias a las asanas. Favorece la recuperación porque es una forma de descanso activo. Aumenta el equilibrio y la coordinación gracias a que se adquiere una mayor conciencia corporal. Y en las dos desventajas que les presento, la primera es realizar el yoga en posturas complicadas, siendo el practicante un principiante. De modo que las posturas o ejercicios deben ser acordes al nivel de prácticas que la persona haya realizado. Y la siguiente desventaja es una que se puede prevenir, la cual consiste en escoger a un mal profesor de yoga, pues este puede permitirnos realizar ejercicios que son muy avanzados en cuanto y en comparación a nuestro ritmo de practicar el yoga, pues es muy difícil que una persona quiera ingresar a un curso de yoga cuando este ya lleva varios meses de ejecución. Va a tener un nivel distinto en comparación a los de sus compañeros.
Gracias. Bien, a continuación con las terapias florales. Siguiente diapositiva, por favor. La definición. Es un sistema médico terapéutico que va a utilizar preparados de flores cuyo campo de acción se va a circunscribir en las características psicoemocionales de los pacientes, esto siendo capaz de actuar integralmente en enfermedades tanto psíquicas como orgánicas. En sí, la terapia floral consiste en remedios florales en una serie de esencias naturales que son extraídas de flores silvestres, cuyas presuntas propiedades curativas fueron comunicadas por el médico inglés Edward Page entre los años 1926 y 1934. El descubridor explica que uno de sus trabajos en este sistema terapéutico no tenía que ser objeto de crítica científica, pues él había sido directamente comunicado por Dios. Se ha dicho y repetido que esta terapéutica fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1976, pero no existe un documento alguno de dicha organización donde quede consignado tal hecho. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al origen, la terapia floral nace gracias al doctor Edward Page, quien experimentó con diversas flores nativas entre los años 1926 y 1934. Esto hasta dar origen al sistema floral compuesto por 38 esencias que más adelante las detallaré. Este es un sistema terapéutico complementario al sistema tradicional de salud y de gran ayuda a problemas de la salud mental. Es utilizado también para curar tanto afecciones físicas como emocionales. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las bases y principios, ¿cómo funcionan las terapias florales? Bien, la función de las esencias florales es la de entrar en resonancia con el campo energético de la persona, de lo que se llama en este caso lo que es la medicina vibracional. Esto permite abrir la comprensión de que como seres humanos somos responsables del manejo de nuestra salud y también de aceptar los desafíos que se presentan para lograr una pronta recuperación. Entonces, en ocasiones, si pensamos bien, muchas de las emociones que contiene el ser humano interfiere para que las enfermedades se presenten y esta variedad de enfermedades se transforma en algo irremediable por su alto grado de prolongación en el cuerpo. Asimismo, se conoce que los conflictos emocionales son puntos críticos con los que el alma y la personalidad libran una batalla dolorosa que va a acarrear graves consecuencias de la salud. Es importante resaltar que la terapia floral ha avanzado tanto que al igual que la medicina convencional, estas esencias florales no solo se limitan a los problemas emocionales, sino que también son de gran ayuda en otros procesos como el de crecimiento personal, el familiar, el espiritual, entre otros. La terapia floral enseña a una persona a ser consciente de sus actos y aunque no es un medicamento, es una terapia complementaria a otros tratamientos, muchas veces va a ayudar a ser consciente de la enfermedad y las emociones en juego para ayudarnos a curarnos a nosotros mismos. Bien, a continuación con la evidencia científica. Siguiente diapositiva, por favor. En sí, no hay evidencia científica que avale lo que expuso Edward Page, ya que menciona que no es un tratamiento médico porque no se ha demostrado eficacia mediante un estudio clínico, como si se lo hace con cualquier medicamento o terapia. Esto lo comenta Carlos de Pablos Martínez, que es un farmacéutico experto en farmacovigilancia. A continuación, siguiente diapositiva, por favor, con el escepticismo entre los profesionales. Bien, la Organización Médica Colegial tampoco la reconoce como una práctica médica. La falta de información hace que muchas personas opten por estos remedios naturales, pero sin ser conscientes de los peligros que conllevan. El riesgo principal es la no resolución del problema de salud en base a si se rechaza el uso de la terapia estándar que ha sido demostrado como eficaz. También pueden sufrir efectos secundarios, ya que no han sido estudiados en ensayos clínicos o en farmacovigilancia. Bien, ¿cuál es la principal recomendación? Según comenta de Pablos, lo mejor es acudir a lo facultativo, médico o farmacéutico, confiar en su criterio y basarse en evidencias. A continuación, siguiente diapositiva con análisis de las terapias naturales. Bien,
El Ministerio de Sanidad cuenta con un documento de análisis de las terapias naturales donde van a subrayar la escasa evidencia científica disponible sobre la efectividad y su uso adecuado. Esto lo refuerza la idea de una aproximación cautelosa al uso de las terapias naturales. Mientras que la medicina convencional está adoptado para la evaluación de los procedimientos terapéuticos el patrón oro del ensayo clínico aleatorizado. Las terapias naturales han centrado la evidencia de su utilidad en lo que es la tradición y la experiencia individual y colectiva de su uso. Bien, a continuación con el campo de acción. Siguiente diapositiva. Bien, el campo de acción. En este caso, cada uno de los remedios florales sirve para un estado emocional o mental diferente, siendo 5 de ellos utilizados en situaciones difíciles o de crisis. Estos trabajan sobre los medicamentos que afectan directamente a nuestros estados de ánimo, tales como la tristeza, el miedo, la rabia, los celos. También ayudan a movilizar estados emocionales o situaciones difíciles que a veces nos suceden, como la depresión, el estrés, la crisis de pánico, la pérdida de un ser querido, el shock de un accidente, entre otras situaciones de cambio o crisis. A continuación, con la lista que elaboró Bach, agrupando en 7 grupos los 38 flores que encontró en la campiña inglesa. Bien, está el tratamiento de temores. Aquí se destaca el eriantemo, el mímulo, la ceracífera, el álamo, el temblón y el castaño rojo. En cuanto al tratamiento para la incertidumbre, está la ceratoestigma, el esclaranthus, la ganciana, la aulaga, el hojarazo y la avena silvestre. Contra el desinterés por lo actual se puede destacar la clemátide, la madreselva, la rosa silvestre, el olivo, entre otros. Para combatir las manifestaciones de soledad está la violeta, violeta de agua, la impaciencia y el brezo. Para el tratamiento de la susceptibilidad a la influencia y opiniones está la grimonia, la centaura, el nogal y el acebo. Para tratar el abatimiento o la desesperación se puede destacar el alerce, el pino, el olmo, el castaño dulce, entre otros. Y para mejorar la vida de aquellos que sufren por los demás está la chicoria, la verbena, la vicaya y el agua de roca. Siguiente diapositiva con el método de aplicación. ¿En qué consiste la sesión de la terapia floral? Esta va a consistir en una entrevista con el terapeuta que se ha elegido, quien con gran capacidad de escucha y empatía podrá entender y traducir las inquietudes en una fórmula de flores que será su remedio personal. ¿Cuánto dura la sesión? El tiempo de terapia siempre lo decide el paciente. La frecuencia con que se verán en terapia o en modo general es cada 20 días. Cada sesión tiene una duración aproximada de 1 hora. Bien, a continuación con las ventajas y las desventajas. En las ventajas se puede destacar que alivia los temores, ya sea a lo sobrenatural, a la muerte o algunas fobias, que reduce la incertidumbre, que minimiza el desinterés, reduce los sentimientos de soledad, libera la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás, te quita la desesperación y el abatimiento y dejas de sufrir por los demás, como lo nombré anteriormente. En cuanto a las desventajas, bueno, se destaca que los remedios de Bach no poseen un principio activo alguno. Actualmente se sabe que las esencias de las flores de Bach no son tóxicas, pero sí van a carecer de efecto farmacológico, al contrario que los medicamentos. No se sigue un procedimiento científico riguroso para elaborar estas esencias, e incluso algunos llegan a afirmar que la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de las flores de Bach, pero la realidad es que la OMS tan solo la mencionó, este método, como uno de tantos ejemplos que da, mencionándola como medicina alternativa. La mayoría de los escasos estudios al respecto detectan un efecto placebo muy significativo por parte de este uso. Y bien, para concluir, cabe recalcar que lo ideal, como lo mencioné anteriormente, es acudir a lo facultativo, a lo médico, a lo farmacéutico, confiar en su criterio, ya que se basa en evidencias y pruebas. Bien, a continuación mi compañera. Bueno, a lo que corresponde el Qin Kun, según la cultura china, el Qi pues, es la energía vital
que mueve a todo el organismo, incluyendo todas sus células. Pues es la fuerza de vida que apoya a las personas contra ya sea las enfermedades, ya sean físicas o mentales. A diferencia del Kun, pues literalmente significa práctica, lo que es voluntad, manejo, experiencia o maestría. Uniendo estas dos, que sería Chin Kun, pues puedo definir que es la práctica o maestría gozosa del manejo de energía de vida o vitalidad para mejorar la salud e incrementar un sentido de armonía con uno mismo y con quienes nos rodean. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí es lo que corresponde a su origen e historia. El Chin Kun es un nombre nuevo para una práctica muy antigua. Se dice que en el año 50 del siglo XX, pues se decidió darle un nombre a un conjunto de ejercicios relacionados con el cultivo de energía, que se venían practicando de manera separada en toda la China. Estos ejercicios se transmitían de generación en generación a través de familias con tradición ligada a las artes marciales o lo que es la medicina tradicional. Desde la época hasta nuestros días han abierto clínicas para el tratamiento y la investigación del Chin Kun. Pero estas investigaciones sugieren que hace aproximadamente 5.000 años, en lo que hoy llamamos China, pues estas civilizaciones se han desarrollado en dependencia del río Amarillo y los ciclos decrecientes. Y retirada marcaban gran parte de lo que es la vida de las comunidades, incluyendo por supuesto lo que es la salud. También se sabe que los pobladores de la ribera del río practicaban estas danzas ceremoniales para mantener un cuerpo activo y permitir el flujo lo que es del chi, con lo cual estos creían que podían mantener a raya unas enfermedades provocadas por estos cambios climáticos. También traían inundaciones del río y de ahí se iban difundiendo por todo el continente hasta llegar a convertirse lo que es un sistema de salud o una medicina preventiva. Existen múltiples maneras para practicar este Chin Kun. Se conocen más de 2.000 ejercicios, 200 ejercicios agrupados en varias maneras y con énfasis diferentes. Pero todos estos tienen en común 4 elementos principales que son el cuerpo, la respiración, el movimiento del chi y el control mental. Cuando estos 4 factores se suman, comenzamos a observar lo que es los beneficios del Chin Kun. En términos generales, se considera que esta medicina preventiva se puede resumir de una manera mejor, que sería el aumento de la vitalidad, la mayor resistencia física, la mayor resistencia mental y por último, la mejor calidad del sueño. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí encontramos los 3 principios principales que se basan, que es la conciencia del cuerpo, el manejo de la respiración, la atención en el momento presente. Bueno, estos 3 principios o fundamentos son las 3 raíces que sostienen y alimentan a un gran árbol que es la vida, como experiencia. Cada uno de ellos engloba dentro de sí a los otros 2 y no podían darse de forma independiente. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos cómo funciona el Chin Kun. El Chin Kun pues se combina con los ejercicios físicos, mediativos y energéticos, posibilitando la paz, claridad mental, el control emocional, lo que permite al individuo conseguir seguridad, aumentar su autoestima y llevar una vida social sin problemas. Pues en la medicina tradicional china se establece un ciclo de horarios para el ritmo energético de los meridianos. Pues estas se pueden ser útiles ya sea de una manera que mejora específicamente a un órgano determinado. Pues esta también se considera que la mejor hora para poder realizar esta disciplina es por la mañana, ya que justo después de levantarse es cuando se eleva la energía del yang y así podemos tener los pensamientos sin estar condicionados a las actividades del día. Siguiente diapositiva.
Bueno, ¿cuáles son sus beneficios y sus efectos? Pues esta disciplina tiene muchos beneficios en los que yo puedo destacar. Está lo que es que no importa la edad, porque gracias a estos movimientos que son lentos y fáciles de controlar, ya no va a requerir una cierta edad para poder practicar. Tampoco requiere entrenamientos previos para poder iniciar su práctica, mejora la forma en cómo percibimos nuestro cuerpo, fortalece el organismo, distribuyendo así de forma equilibrada la energía. Otras dos que yo puedo mencionar es que aumenta la capacidad respiratoria y mejora el sistema digestivo. Y una más que puedo mencionar es que mejora las funciones cerebrales y aumenta la oxigenación, ayuda al mejoramiento de la memoria y de la concentración. ¿Quién te ve? Los tipos del Ching Kung. Pues en estos existen diversos estilos del Ching Kung, en los cuales he puesto varias imágenes, que es el marcial, el taoísta, el confucianista, el budista y el terapéutico. Pues el Ching Kung terapéutico se encuentra integrado dentro de esta medicina tradicional china, porque de ahí se descienden muchos movimientos que simulan la propia naturaleza, movimientos propios de animales, de respiración, etc. Pues con los años se fue profundizando en un estudio, integrándose en el favorecimiento de la circulación y la fluidez de los canales energéticos. Pues los denominados meridianos, esto significa que son los que tienen acceso al chi del cuerpo. Estos están integrados a lo largo, pero englobando el conjunto de emociones que habitan en que tenemos, como es la serenidad, el miedo, la frustración y entre otras. Pues esta medicina tradicional china son seres integrativos. Por ello se da respuesta a todo el organismo, desde el trabajo físico hasta el trabajo emocional. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se practica el Ching Kung? Pues la esencia de este Ching Kung o Qigong es la sincronización armónica de los tres procesos vitales, como es el cuerpo, la mente, el corazón y la respiración. Pues esta tradición oriental pues se refiere a tres procesos como son los tres tesoros. Por ello, la práctica de esta terapia va a requerir a su vez tres pasos. Que el primero es el control del cuerpo, que es la relajación. Debemos relajar en este orden nuestra mente, lo que es la respiración, y por último nuestro cuerpo. La finalidad de esto es que al hacerlo se abren los canales o los meridianos, los cuales va a poder circular nuestra energía vital, permitiendo así que ésta fluya de forma correcta. El siguiente paso es regular la respiración hasta que consigamos que se realice de forma constante y tranquila, porque a la hora de practicar este proceso, el Ching Kung se recomienda la utilización de 8 palabras clave, en las cuales podemos observar ahí que es la sosegada, la suave, el profunda, larga, continua, uniforme, lenta, delicada. Y por último, estaría lo que es el control de la mente o el corazón. Pues este paso es muy interséctico, porque a las dos anteriores, porque si logramos relajar nuestro cuerpo y nuestra respiración con éxito, nuestra mente y nuestro corazón se van a poder relajar y así van a poder estar en paz. Siguiente diapositiva. Bueno, lo que es el Ching Kung tenemos lo que es el interno y el externo. El interno se difiere significativamente del externo, pero más se enfoca en su propio flujo de energía, en su propio ki o en su propio chi, si así lo queremos llamar. Pues este Ching Kung interno pues se va a enfocar en trabajar en su propio malestar interior, en la forma más externa, si necesita una segunda persona para sanarte. En esta forma interna de la antigua técnica de sanación china, el objetivo es lograr la curación desde el interior del cuerpo sin ayuda de otras personas. A diferencia del externo, pues esta es la forma del Ching Kung que también se denomina sanación, pero se enfoca en sanar a otros. El Ching Kung externo pues es una práctica curativa muy antigua que se ha utilizado
por muchos curanderos y maestros durante siglos. Pero incluso hoy en día el chinkún externo se sigue utilizando en la medicina tradicional china. Por lo general, esta práctica se necesita un curandero calificado y competente, porque desde un punto de vista científico hay poca o ninguna evidencia de efectividad. Entonces, eso. Evidencia científica, la siguiente diapositiva. Ya, bueno, en lo que corresponde a la evidencia científica, en un estudio publicado en la revista de Medicina, demostró que la práctica de este tipo de ejercicio era beneficioso para las personas con hipertensión arterial alta, pues que le ayudaba a reducir esta presión arterial sistólica y diastólica. Cuando se combina estos tratamientos convencionales, esta investigación inicial va a reportar menos casos de muerte entre las personas que sufren presión arterial alta y las que practican este chinkún, pues existen algunas evidencias de que los ejercicios de relajación del chinkún interno pueden ser seguros para poder ayudar a controlar la presión alta durante el embarazo, pero aún así se van a necesitar más investigación. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos aquí lo que son sus ventajas. Pues existen numerosas personas que van a proceder a practicar este chinkún y en las que podemos encontrar, están lo que es las embarazadas. Tenemos una de las ventajas es que mejora de forma clara y contundente lo que es la circulación sanguínea. Es una manera de dejar de lado al sedentarismo, contribuye a liberar el estrés, sirve para fortalecer la musculatura, elimina o reduce las posibles dolores de articulaciones que se pueden tener. Se considera que también es una disciplina estupenda para poder mejorar lo que es la calidad del sueño, es decir, ayuda a dormir mejor. Y también, como lo venía mencionando, que ayuda muchísimo a lo que es bajar el control de la presión arterial. En lo que corresponde ya a sus desventajas, pues tenemos que si hay personas que practican, o sea, los principiantes que quieren practicar esta disciplina, deben aprender de un maestro experimentado, ya que al realizar estos ejercicios del Qigong de una forma equivocada puede provocar lesiones y así pues perjudicarnos. Tampoco puede practicarse con el estómago lleno o completamente vacío, ya que puede tener efectos negativos y para las mujeres que tienen la menstruación o las embarazadas deben realizar solo algunos ejercicios. También las posibles contradicciones o desventajas de esto durante o después de los ejercicios de este Qigong por parte de los participantes o realizados de forma incorrecta son lo que es las náuseas, el vértigo, boca seca, fatiga, dolor de cabeza, insomnios, pesadez, entre otras, la cual solo suelen desaparecer con el reposo y una instrucción adecuada por parte de un maestro que sea experimentado para poder ayudar en sí. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo acá porque ya creo que todos han expuesto. Entonces, ustedes se han extendido en la exposición y ya no hay tiempo para dar lo que tiene que ver con el Tai Chi. Entonces, bueno, todos han expuesto en el grupo, no pasa nada. Yo quería, antes de terminar la clase, quería decirles algo. Yo pensé que íbamos a avanzar hoy más. Todavía faltan 3 grupos. Eso quiere decir que el próximo miércoles debemos de terminar. Si no se termina, deberemos tener una tutoría para terminar todas las exposiciones. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a tener el debate. En otros cursos que se ha avanzado más el debate, o sea, el miércoles o el día anterior al debate se hace un trabajo en grupo para decidir cómo se va a llevar a cabo el debate. Ustedes no van a poder hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esta tarde ya estaré subiendo
En el aula virtual estaré subiendo la tarea del debate que se va a celebrar el día jueves. ¿Y qué necesito yo hasta ese momento? Yo necesito que, porque el debate es un ejercicio para confrontar medicina convencional con medicina alternativa, y vamos a elegir 3 terapias y se van a elegir 3, o sea, se van a dividir el curso, se va a dividir en 3 grupos. Como ustedes son 41, pues habrá un grupo de 13, un grupo de 14 y 2 grupos de 14. Entonces yo quiero pedirle, por favor, si puede dejar de compartir. Quisiera pedirle a su compañera, a Maoli Macías, representante del curso, que por favor organice esos 3 grupos del debate por afinidad, de tal manera que me mande a mí ya los grupos constituidos, y también se puede hacer incluso el sorteo de esas 3 terapias que se van a confrontar con la medicina convencional. Se puede hacer el sorteo entre esos grupos. Por favor, deje de compartir el último grupo, deje de compartir ya la pantalla para vernos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Entonces, por favor, sí, creo que está por ahí Maoli, ¿verdad? Maoli Macías. Entonces, que nos ayude en eso, de hacer los 3 grupos de 13, de 14 y de 14, de tal manera que, ¿cómo se va a proceder en el debate? Cada uno de los grupos se les sortea un tema y van a ocuparse de ese tema. Se va a hacer un foro donde se van a exponer unas ponencias a favor y en contra del tema. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el grupo de 13, pues habrá una persona que es el facilitador o el presentador del grupo, y después, en ese caso, serían 6 personas que estarían a favor de la medicina alternativa y 6 personas que estarían en contra de esa medicina y a favor de la medicina convencional. Entonces tendrán que esgrimir argumentos, cada grupo, argumentos a favor y argumentos en contra, y también preparar preguntas para el otro grupo para defender su posición. Eso no quiere decir que la posición sea la real que tiene cada uno de ustedes. O sea, esto es un ejercicio. Entonces, lo que quiere decir que si a ustedes les toca defender, por ejemplo, la terapia Reiki, entonces ustedes tienen que buscar los argumentos para defender la terapia Reiki del otro grupo que va a defender la medicina convencional. ¿Comprenden? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Se va a escoger 3 terapias alternativas. Una es la homeopatía, otra la terapia Reiki y otra el biomagnetismo. Entonces, ustedes tendrán que dividirse en esos 3 grupos, y dentro de cada grupo ya escoger quién va a estar a favor, quién va a estar en contra, porque hay que hacer ponencias a favor y ponencias en contra. Entonces todo eso estará explicado en el aula, de tal manera que ustedes pues preparen ese debate, y verán que ustedes tienen que organizarse de tal manera que eso se va a hacer en 2 horas, que quiere decir que ustedes tendrán más o menos de unos 35 a 40 minutos máximo para realizar cada grupo su debate. Entonces tienen que organizarse bien para saber qué van a hablar, lo esencial, no extenderse obviamente, sino defender con buenos argumentos, pero lo fundamental, y lo mismo hacer preguntas que sean contundentes y que pongan en aprieto al otro grupo. Entonces ese sería el ejercicio que vamos a hacer.
¿Ok? ¿Sí está entendido? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, sí. Doctora, a ver, disculpe. sí. ¿Qué día estaríamos realizando el debate? Disculpe. El debate sería el jueves, el próximo jueves, porque, o sea, ustedes han extendido demasiado en la presentación y bueno, también son más, porque son 41. Y entonces no vamos a tener tiempo de hacer un ejercicio. Yo siempre hago en una clase, yo les reúno a cada grupo para que se organicen, eso lo tendrán que hacer ustedes ya de manera autónoma, cada grupo que se organice y que organicen sus ponencias y que elijan a la persona que va a ser el presentador o presentadora y también quién va a estar a favor de la medicina esta, alternativa y quién va a estar en contra. Entonces, eso ya sería una organización interna que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Y el miércoles, obviamente, terminaremos las exposiciones. Yo les sugiero que, por favor, no tiene más nota el que lee más, el que presenta más. Tiene más nota el que es más efectivo haciendo sus presentaciones. Porque aquí hoy he escuchado muchas cosas, pero son cosas a veces que son tediosas porque es lectura tras lectura. Entonces, el que lee más no se lleva más nota. El que hace una exposición más larga no quiere decir que tenga mejor nota que el que hace una exposición más corta. Si esa exposición corta es más efectiva y es más concreta para saber una terapia. Entonces, yo les sugiero a ustedes que el próximo día, en sus presentaciones, las presentaciones que quedan, por favor, sean más concretos de tal manera que se pueda terminar los 3 grupos que quedan. Y ya les digo, si no se pudiera terminar, entonces tendremos que buscar una hora de tutoría para terminar esas presentaciones y citar a toda la clase, obviamente. Ok. Entonces, eso es, sería lo que está estipulado hasta este momento. Yo con Maoli, en el momento que tenga ya los 3 grupos, por favor me hace llegar para yo ya conocer cuáles son los 3 grupos y también cómo se han repartido los temas. Entonces yo lo que les prometo es que esta misma tarde ya va a estar la tarea subida al aula, incluso yo les voy a dar ahí algunos temas para que ustedes busquen sobre los argumentos para defender las terapias que le toquen, ¿no? Que, bueno, eso es libre, ustedes pueden hacer eso, escoger los temas que yo les doy, o otros temas que también serán válidos, obviamente, incluso hay, no sé si tengo algún material, si tengo algún material también les haré llegar. De acuerdo, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Obviamente, como esto es una tarea, pues cada grupo tiene que, se presentan el grupo, tanto a favor como en contra, presenta un solo documento con las ponencias a favor, con las ponencias en contra, con las preguntas a favor, las preguntas en contra, y también con una portada donde estarán las funciones de cada uno de las personas del grupo. Son 13, como ustedes son 41, habrá un grupo de 13 y 2 grupos de 14. En el foro todos tienen que hablar, todos tienen que exponer algo. O exponen una ponencia, o exponen, o hacen preguntas, o hacen una contrarrespuesta, porque, o sea, se puede hacer una pregunta, se puede dar una respuesta al otro grupo, pero puede haber una contrarrespuesta también del otro grupo. Entonces, eso es lo que tiene que manejar la persona que haga la coordinación. Entonces, todo eso tiene que ser medido de tal manera que sea relativamente rápido para que se pueda llevar a cabo en el tiempo estipulado. ¿De acuerdo? Entonces, 3 grupos, uno de 13 y 2 de 14. Bueno, señores, entonces si no hay ninguna otra
Si no hay ninguna otra pregunta, pues, o si tienen alguna inquietud, por favor, a través del chat de WhatsApp me pueden hacer llegar la inquietud que tengan respecto al debate. Porque, como les digo, no tenemos tiempo para hacer otra, diríamos una clase de preparación del debate. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos veríamos el próximo miércoles. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora.